Capítulo 4. La esperada llegada de regreso a casa. Les tomó 2 días a los 4 llegar a la frontera del País del Fuego, ya que todavía estaban heridos. A veces, todo el camino estuvo lleno de disputas entre el joven Obito y Koru, mientras que el shinobi permanecía en silencio. Una vez que Obito dormía, todavía exhausto por su lesión, le hacían preguntas sobre los lugares que había visitado y las cosas que había hecho. Koru, por supuesto, no respondió a todo, ni tampoco contestó con la verdad, pero estaba seguro de que no podían decirlo. Ahora era el 5.º día de caminata. Habían logrado cruzar la mayor parte de la zona del fuego, pasando por algunos pueblos. Se alojaron en un hotel en un pequeño pueblo, a 1 día y medio de Konoha antes de reanudar su viaje. Después de usar el tiempo que habían descansado para que Koru los tratara un poco más y tomar más medicina, Yasashi y Yami estaban seguros de que podrían terminar el resto de la caminata de una sola vez. A Obito realmente no le importaba de ninguna manera, ya que dormía cuando quería en la espalda de Koru, quien lo había estado cargando constantemente. ¿No te cansas, Koru-san? Has estado cargando a Obito durante días y nos has estado cuidando durante las noches. Ni siquiera puedo imaginar cuándo te vas a dormir. Yami sonaba un poco preocupado mientras lo miraba con cautela, pero Koru solo lo despidió. No. Antes me había quedado despierto durante periodos de tiempo más largos. Esto no es algo que no pueda manejar. Y eso era cierto, pero ni Yami ni Yasashi parecían muy convencidos. ¿Qué te trajo al puente Kanabi ese día, Koru-san? Afirmaste ser un grupo neutral, pero estabas en medio de la zona de guerra entre Konoha e Iwa. ¿Cómo? Solo quedaba una pequeña sospecha persistente en ellos dos, pero Koru no bajó la guardia en absoluto. Mientras los demás dormían, él estaba pensando en alguna forma de cobertura. Mintió sin esfuerzo. Estaba visitando a un viejo amigo de la familia en un pequeño pueblo cerca del puente. Planeaba revisarlos y traerles algo que durara. Estoy seguro de que sabes lo difíciles que pueden ser las situaciones para las personas atrapadas en medio de todos los combates. Estaba cruzando el puente Kanabi, ya que de todos modos me dirigía a la zona del fuego y vi el incidente. Su voz ahora se volvió un poco más seria, no necesitaba mentir para esta parte de su tapadera. Estaba observando cómo los 2 niños, Obito-kun dijo que eran sus compañeros de equipo, salieron de la cueva, aunque todavía podía sentir el chakra de Obito-kun dentro. Simplemente creo que enviar niños a una guerra así es, bueno. Ciertamente entiendo por qué es necesario utilizar todos los poderes, pero la gente parece olvidar que los shinobi, especialmente los niños, no son armas. Al menos yo no lo creo. Sintió sus ojos sobre él, como si intentaran separarlo a él y a su razonamiento. En cualquier caso, lo más probable es que lo fueran. La inteligencia de Nara no era nada de lo que burlarse, tampoco lo eran los ojos vigilantes de los Hyuga. Veo. Los 3 permanecieron en silencio después de eso por un tiempo, el único ruido que escucharon fueron los pasos de los shinobi de Konoha y los tranquilos ronquidos de Obito mientras dormía. Koru agradeció el silencio, ya que le dio un momento para recuperarse. Pronto llegarían a Konoha. Dependiendo de si estos 3 realmente hablaron bien de él y no afirmaron que de alguna manera los lastimó, lo cual no pensó que harían, Hiruzen podría agradecerle y ofrecerle un lugar en Konoha. Quizás, debido a que todavía eran tiempos de guerra, solo lo dejaría ir con la promesa de dejarlo vivir. Realmente esperaba que fuera lo primero. Sin embargo, solo pensar en volver a ver a Hiruzen hizo que su estómago se retorciera incómodo. Cuando era niño, había adorado al hombre, pensando que era el único que lo amaba, pero Koru descubrió que no era él a quien Hiruzen amaba. Fue su amor por Minato y su respeto por el legado de sus estudiantes, así como la conveniencia que vieron en mantenerlo como un arma de la aldea, lo que incluso le permitió quedarse en la aldea. Ahora, sabiendo cuánto arruinó Hiruzen en el futuro, o ya lo arruinó al dejar que Danzo ingresara al consejo, ya no pensaba con cariño en él. También volvería a ver a Kakashi y Tenzo, ambos ex compañeros suyos. Una punzada de culpa lo invadió. Tenzo había sido secuestrado cuando todavía estaba con ellos durante su estadía en la isla, cuando estaba tan felizmente inconsciente de la guerra que se libraba afuera. En realidad, nunca encontraron su cuerpo, lo cual de alguna manera retorcida, Koru estaba agradecido. Ver a Kakashi también sería difícil, pero los había observado desde hacía algún tiempo. Al menos estaba seguro de que no se derrumbaría delante de él. Todas las personas que eran adultos en su época ahora serían adolescentes, como Gai, o simplemente serían adultos un poco más jóvenes, como Shikaku. Esperaba que pudiera lidiar con eso. Koru-san.
La voz los sacó de su pequeño aturdimiento y su cuerpo estuvo en alerta máxima, inmediatamente tensándose y apretando su agarre sobre Lucia en su espalda, solo para calmarse una vez que identificó que era la voz de Yasashi. Disculpe, Yasashi-san, le habían dado permiso para llamarlos por su nombre después de que los cuidó nuevamente en el hotel, que también pagó. Estaba un poco perdido en mis pensamientos. ¿Qué estabas diciendo? A Liuga no pareció importarle que se distraiga y simplemente señaló hacia un carruaje un poco más lejos. Yami sugirió que pidiéramos que nos llevaran a Konoha. Parece que al menos van en esa dirección general. Koro ahora también vio el carruaje y asintió. Por supuesto, parece una gran idea. Las personas que viajaban en el carruaje eran una encantadora pareja de comerciantes que estaban encantados de ofrecerles un aventón. Aunque una de las mujeres seguía lanzando miradas extrañas hacia Koro. No estaba exactamente seguro de haber hecho algo para justificar esas miradas, pero le restó importancia. Koro sentó a Obito en el asiento junto a él, donde rápidamente cayó hacia un lado y hacia su brazo. A Koro no le importó, pero Obito se sorprendió por eso y se despertó de golpe. ¿Eh? ¿Lo que está sucediendo? Miró a su alrededor, con la voz todavía un poco arrastrada por su larga siesta. Koro se revolvió el cabello e ignoró las miradas que los otros shinobi enviaban debido a la muestra de afecto, porque Obito parecía feliz por eso y se inclinó hacia el toque. Probablemente todavía estaba medio dormido, de lo contrario Koro estaba seguro de que no le habría dejado hacer eso. Estamos tomando una forma más rápida de viajar, chico. En lugar de otro día, llegaremos a Konoha probablemente en unas 10 horas. Pronto podrás volver a ver a tu equipo, Obito-kun. Ante eso, cualquier signo de cansancio y somnolencia había abandonado a Lucia y se sentó derecho. En realidad, eso es genial, no puedo esperar. Obito continuó animando mientras se sentaban cómodamente, charlando con los comerciantes que tuvieron la amabilidad de recogerlos. Algunos otros pasaron donde Obito y el más joven de los comerciantes quedaron atrapados en una acalorada discusión sobre si Mochi o Dango eran superiores. Ella apoyaba a Mochi y Obito apoyaba a Dango. Se preguntó brevemente si el gusto por Dango era un rasgo prominente en los genes de Uchiha, porque sabe que a Itachi también le gustan, así como a Sasuke. Aunque su comida favorita son los tomates, eso podría ser solo una coincidencia. La pareja y el shinobi de Konoha también estaban hablando entre sí, principalmente sobre la situación en la frontera de Konoha y los productos que comerciaban. Yami parecía particularmente interesada en algunos de los bienes que tenían. Todo esto dejó a Koro para unirse a ambas conversaciones aquí y allá. En un segundo estaba argumentando que los dulces estaban sobrevalorados y que el ramen era el mejor alimento del mundo, y al segundo siguiente estaba discutiendo con los otros 4. Fue agotador, por decirlo menos. Naruto había sido una mariposa social cuando era niño, aunque la mayor parte del tiempo nadie hablaba con él. Luego se suavizó un poco, pero todavía no era exactamente el mejor en lo que respecta a la conversación, a menos que estuviera luchando contra un enemigo durante la batalla y convenciéndolo de que lo que estaba haciendo era, en última instancia, malo. A veces todavía se preguntaba por qué esa gente pensaba que seguirlo había sido una buena idea. En ocasiones era un idiota. Luego ocurrió la guerra y él se calmó aún más. Tuvo que asumir el papel de líder con Shikamaru a su lado después de que los Kage fueron decapitados y Shikaku murió, lo que no le permitió jugar mucho. Luego viajó en el tiempo y básicamente evitó cualquier interacción humana durante meses. Así que realmente no fue una sorpresa que su habilidad social no fuera la mejor, a pesar de lo que a la gente le gustaba pensar. Ahora estaban a solo una hora a pie de Konoha cuando los comerciantes los dejaron salir. Estamos planeando hacer un pequeño desvío y echar un vistazo a los pueblos más pequeños. Quizás tengamos el placer de volver a encontrarte, Shinobi-san. Viaje seguro. Se despidieron con la mano después de que el grupo también les deseó lo mejor y vieron cómo se alejaban. Obito volvió a subirse a su espalda, casi por defecto, y el cuarteto regresó a Konoha. Koro-san, dijiste que pensarías en unirte a Konoha. ¿Eres? Obito se inclinó sobre su hombro para ver mejor su rostro mientras hacía la pregunta. Yami y Yasashi se congelaron momentáneamente y se giraron para mirarlos, haciendo que Koro reprimiera un silbido. Así es, la primera vez que Obito le preguntó al respecto estaban en su propia conversación, sin escuchar lo que Obito decía. ¿Quieres unirte a las filas de Konoha? Preguntó Yami, con el ceño fruncido con sospecha. Cosas como esta eran inauditas, especialmente durante una guerra.
La mayoría de la gente tenía cuidado con los espías y los intrusos. Koru ya podía sentir el dolor de cabeza al intentar llevar la conversación en una dirección diferente. Kami, cómo deseaba tener a Shikamaru o Sakura a su lado ahora. Ambos eran mucho mejores en esto que él. No estaba planeando hacerlo, con toda honestidad. Obito-kun sugirió que yo también podría hacerlo, ya que ya ayudé a un shinobi de Konoha. No quiero entrometerme ni nada por el estilo, pero esperaba poder quedarme en Konoha por un tiempo. No necesariamente como un ninja, sino buscando refugio. Cuando ninguno de los dos dijo nada, continuó. Por supuesto que entendería si no fuera bienvenido y me enviaran de regreso. Me iré inmediatamente si ese es el caso. Eso pareció calmarlos un poco mientras sentía que la ansiedad y la sospecha disminuían un poco. Realmente esquivó una bala con este. Veo. Estoy seguro de que se te permitirá refugiarte después de ayudar, le aseguró Yami. Realmente esperaba que ese fuera el caso. Koru se sobresaltó. Realmente pensó que los guardias en las puertas eran Izumo y Kotetsu y casi los saludó como si fueran familiares, pero estos dos no eran Izumo y Kotetsu. ¿Quizás sus padres? ¿Quién eres? Yami-san. Yasashi-san. Los dos Jonin, Koru estaba bastante seguro de que eran Jonin, decidieron que sería seguro para ellos dos mostrarse primero, ya que eran fácilmente identificables. Era probable que los guardias los reconocieran más que Obito a primera vista, especialmente porque Obito se ganó algunas cicatrices. Al menos todavía tenía su ita y ate para que pudieran identificarlo. Kotone-san, Izumi-san, Koru pensó que incluso los nombres eran increíblemente similares. Tenían que estar relacionados. Necesitamos un médico lo antes posible. Yami fue quien tomó la iniciativa cuando los cuatro dieron un paso adelante. Parecía que podían pasar sin problemas, sin embargo, Izumi de repente dio un paso adelante y extendió una mano, haciendo que Koru se detuviera en seco. ¿Quién eres? No veo un Itayate. Identifícate. Koru estaba a punto de dar un paso adelante y decir algo, pero sorprendentemente fue Yasashi quien se paró junto a él y puso una mano en su hombro, mirando a Izumi. Él es un aliado. Él nos encontró y nos salvó del enemigo, además de cuidarnos. Koru-san también fue quien encontró a Obito bajo los escombros y lo trajo de regreso. Ante eso, los ojos de los guardias se abrieron un poco. Parece que el pueblo realmente conocía bien a Obito. ¿Obito? ¿Como en Uchiha Obito? Como si fuera una señal, Obito se asomó por encima del hombro de Koru, con los brazos todavía alrededor de su cuello. Oye. Estoy vivo. Izumi pareció sobresaltarse, pero poco después se alivió y les indicó que entrarán. Koru se detuvo antes de entrar, haciendo que Yasashi y Yami giraran la cabeza y lo miraran confundidos. Si me permites, Izumi-san, ¿verdad? Me gustaría quedarme con Obito-kun durante el tiempo que esté en el hospital. Quiero asegurarme de que estará bien, aunque estoy seguro de que los médicos de Konoha tendrán la situación más que controlada. Simplemente asumí que debería estar allí en caso de que hubiera alguna pregunta sobre el alcance de sus heridas. Izumi todavía lo miraba con cansancio, pero asintió de todos modos. Muy bien. Kotone aquí te guiará al hospital. Enviaré un guardia poco después. Inclinó levemente la cabeza como agradecimiento y procedió a seguir a Kotone, quien inmediatamente los llevó al hospital. Hubo algunas personas que les lanzaron miradas confusas, pero Naruto había sido observado por personas toda su vida, esto no lo desconcertó en lo más mínimo. Pronto llegaron y Yasashi y Yami fueron conducidos a una habitación separada para revisar sus heridas una vez más mientras Koru y Obito, que todavía estaba aferrado a Koru para sorpresa de los médicos y el propio Koru, fueron conducidos a otro lugar. Vamos, chico, deja que revisen todo otra vez. Obito dejó escapar un gemido de protesta, pero cayó de todos modos, tropezando ligeramente cuando sus pies tocaron el suelo. Estuvo a punto de caerse una vez más, pero Koru fue lo suficientemente rápido para atraparlo y ayudarlo a ponerse de pie. Gracias por eso, Koru-san. No es gran cosa, chico. De repente escuchó que alguien se aclaraba la garganta detrás de él y se giró para ver a una enfermera mirándolo. A juzgar por la placa, ella era la jefa de enfermeras del hospital y actualmente parecía una mezcla de preocupación y disgusto. ¿Eres Koru-san? ¿El que trajo a nuestro shinobi aquí? Él asintió y se inclinó levemente, el nerviosismo arrastrándose dentro de él. Todas las enfermeras que ha conocido hasta ahora tenían algún tipo de problema temperamental. Estaba empezando a pensar que las enfermeras eran así y estaba teniendo cuidado. Más vale prevenir que lamentar. Mi nombre es no Koru, pero Koru está bien. Placer conocerte. ¿Le puedo ayudar en algo?
Ella asintió y le indicó que la siguiera, a lo que él accedió. Estamos revisando nuevamente a nuestros pacientes, mientras tanto me gustaría que me contaran cada una de las lesiones que sufrieron para poder evaluar mejor nuestros resultados. Él asintió mientras ella hablaba, pero se detuvo por un momento. Lo haré, por supuesto, pero me dijeron que primero tenía que esperar a un guardia. No estoy seguro de hasta dónde se me permite sin uno. De repente, una presencia parpadeó junto a él, evitando el interior de la habitación. La persona que apareció no era familiar para Koru. Giró la cabeza para encontrarse con los ojos del shinobi. El hombre los saludó a él y a la enfermera. Eso no será un problema ahora que llegué, Koru-san. Mi nombre es Guren Shiranui, seré tu guardia. Koru se inclinó de nuevo, sintiéndose un poco abrumado porque conocía a esta persona. O al menos conocía a alguien relacionado con él. Genma Shiranui había sido uno de los shinobi durante la guerra que aprendió la técnica voladora Iraisin del Yondaime Hokage reanimado, junto con él. Durante ese tiempo se habían acercado. Genma al final nunca logró hacer el Iraisin sin Raidou y otro shinobi, pero aprendieron juntos. Gracias. Te contaré lo que pasó entonces, dijo, dirigiendo la última parte de la frase hacia la enfermera. Con ella a la cabeza, entraron a una habitación separada de los demás. Sin embargo, Koru pudo sentir el chakra de Obito al otro lado de la pared, lo que inmediatamente alivió su preocupación. La sala estaba llena de material médico y máquinas. Había dos sillas, una en la que se sentó el médico y la otra en la que se sentó Koru después de que se le indicó que lo hiciera. Guren estaba de pie en la entrada de la habitación, aparentemente mezclándose con las sombras. El médico sacó algunos expedientes médicos, probablemente de los 3 shinobi, y procedió a abrir el primero. Koru pudo ver el nombre Yasashi Ryuga impreso en la portada del primero. Me gustaría pedirte que empieces a enumerar las heridas de Yasashi Ryuga, dijo, y así lo hizo. Le dijo que Yasashi había sufrido una conmoción cerebral y una puñalada en el hombro izquierdo. Ambos lograron curarse utilizando los recursos que tenía y sus pocos conocimientos en el campo médico y en primeros auxilios. Yasashi también tenía algunas costillas magulladas y un ligero esguince en el tobillo. Luego continuó contándole sobre Yaminara, quien sufrió un brazo roto, así como una puñalada en el brazo izquierdo y una puñalada en la pierna. También tenía múltiples moretones y rasguños, pero no era nada grave. Las puñaladas no eran lo suficientemente profundas como para justificar puntos, y ninguno de los dos. El médico tomó notas cuidadosamente y anotó todo lo que le dijo, incluida la medicina que les preparó y las hierbas medicinales que usó. Está bien, dijo mientras cerraba el expediente médico de Yami y sacaba el siguiente, si pudiera, por favor enumere las lesiones de Obito Uchiha. Koru se movió nerviosamente en su asiento. Tenía que mencionar que le había faltado el ojo a Obito, ya que Kakashi era la prueba de ello, pero también sabía que curar un ojo literalmente de la nada no era algo que cualquier ninja médico pudiera hacer. No creía que alguien pudiera curar un ojo inexistente. Empezó a enumerarlos de todos modos. Todo el lado derecho de Obito Uchiha había sido aplastado por una roca, ni siquiera terminó la frase, pero escuchó a ambas personas en la habitación inhalar profundamente, con los ojos del médico muy abiertos. ¿Aplastado por una roca? ¿Cómo es que estaba en tan buena forma entonces? Koru simplemente levantó las manos y se encogió de hombros. Como dije, lo arreglé. Ella lo miró con recelo, aparentemente sin creerle después de que él afirmó que no era un ninja médico. Obviamente estaba nervioso. Koru nunca ha sido realmente un buen mentiroso, pero tendría que arreglárselas de alguna manera. Tenía que hacerlo, si no quería arruinar sus cambios de quedarse en Konoha. Como dije, tenía el costado derecho aplastado. Para entonces ya había perdido mucha sangre, pero pude detener la pérdida de sangre y salvar su costado. Fue un milagro y todavía tiene problemas para caminar. Ella asintió, como confirmando que eso es lo que también vio cuando Obito entró al hospital. Sus pulmones de alguna manera no sufrieron mucho daño, eso era mentira, así que eso no fue un gran problema. Sin embargo, le habían extirpado el ojo izquierdo. Una vez más, la enfermera la miró con confusión coloreando sus rasgos. ¿Remoto? Claramente tenía ambos ojos. Koru-san, su voz era severa, como diciéndole que realmente no debería bromear sobre asuntos como este, pero Koru solo pudo suspirar. Lo sé, instó antes de tomar aire para continuar. Le habían extirpado el ojo izquierdo. No hubo infección ni irritación alguna, por lo que sospecho que la eliminación se realizó de forma profesional.
Obito-kun me dijo que voluntariamente le dio su ojo a su compañero de equipo, cuyo nombre no recuerdo, y que el trasplante lo había realizado otro compañero de equipo. Creo que su nombre era Nohara Rin. No quería mencionar a Kakashi por su nombre ya que Obito nunca le dijo que le había echado el ojo a Kakashi. Solo dijo que fue Rin quien le quitó el ojo y que lo hizo porque él se lo pidió. Le arreglé el ojo izquierdo también, junto con el resto. Tengo aquí las hierbas medicinales y los analgésicos que usé para aliviar su dolor. Si quieres, te los puedo dar. Realmente esperaba poder desviar su atención del ojo faltante a las hierbas medicinales. Lamentablemente al universo no le agradaba lo suficiente como para eso. ¿Reparaste un ojo perdido? Definitivamente ella no le creía. ¿Cómo? Tímidamente se frotó la nuca y empezó a sudar. ¿Lo reemplacé? ¿De qué otra manera? Hubo una pausa en la que ella quiso decir algo más, pero él rápidamente se subió la manga y golpeó su sello de almacenamiento, sacando las hierbas medicinales que Sakura siempre usaba para él cada vez que trabajaba demasiado o no dormía durante meses. Se usaba principalmente para hacer té, que calmaba los nervios, aliviaba el dolor y, en general, ayudaba con el proceso de curación. Estas son las hierbas. Él se los entregó y observó cómo ella los miraba. Supuso que su distracción fue al menos un poco útil porque ella se apartó de su ojo y por eso se permitió dar un suspiro de alivio internamente, sin mostrar ninguna reacción externa. Ella se quedó callada por un rato mientras comenzaba a tomar algunas notas más y escribir algunas cosas de las cuales Koru honestamente no entendía mucho. Disculpe. Trató de llamar su atención y vio como ella miraba hacia arriba, curiosa por saber qué podía querer pero un poco molesta porque perturbaba su trabajo. Me gustaría pedir visitar a Obito-kun. No creo que todavía me necesiten aquí. Ella tarareó, contemplando si debería dejarlo oír o no, pero después de lanzarle una mirada a su guardia, lo despidió con un gesto y lo despidió. No, puedes irte. Tengo lo que necesito. Se puso de pie, aliviado, y volvió a inclinar ligeramente la cabeza. Ser tan formal era una molestia para él, pero quería parecer lo más civilizado posible. Gracias. Koru se enderezó de nuevo y caminó hacia la puerta, donde Guren se hizo a un lado para dejarlo pasar, antes de seguirlo. El camino hacia la habitación de Obit fue silencioso, ninguno dijo una palabra. Koru tocó la puerta de la habitación de Luchia, abriéndola cuando un ahogado adelante. Seguido. Entró e inmediatamente vio a Obito, que estaba tendido en la cama del hospital, todavía con su chaqueta naranja y los pantalones que usaba antes. No había vendajes ni ningún indicio de que los médicos hicieran algo, lo que probablemente significaba que Koru hizo un buen trabajo. Koru le sonrió a Obito, quien parecía un poco decepcionado cuando entró. Probablemente esperaba ver a Kakashi y su equipo. Honestamente, Koru esperaba que él también estuviera aquí, ya que ya había sentido su chakra en la aldea, y con la forma en que se difundieron los rumores en Konoha, estaba seguro de que hacía tiempo que se habrían enterado de su llegada. Quizás el equipo Minato todavía estaba ocupado. Nadie podría culpar a Obito por sentirse triste por eso. Hola Obito-kun. ¿Qué dijeron los médicos? Sacó una silla y se sentó junto a Obito, quien sostenía una foto de su equipo en sus manos. Koru se preguntó brevemente de dónde lo había sacado, antes de descartar el pensamiento nuevamente. Obito sonrió y movió los dedos de las manos y los pies del lado derecho, aunque con un poco de dificultad, como para demostrar que lo estaba haciendo muy bien. Hiciste un gran trabajo curándome, Koru-san. Gracias, realmente me salvaste la vida. Obito inclinó la cabeza lo más profundamente posible en la posición en la que estaba sentado, pero Koru solo se rió alegremente. No lo estreses, no fue gran cosa. Además, puedes dejar el san. Creo que no tienes derechos honoríficos después de esa pequeña aventura que hicimos allí, ¿verdad? Su mano volvió a extenderse para alborotar su cabello, como lo hacía cuando estaban afuera. Ahora que Obito estaba un poco más lejos, trató a medias de alejarse del gesto, protestando sin poner ninguna urgencia real detrás de ello. Fue solo para que su orgullo permaneciera que al menos lo intentó, sin importar cuán inútil fuera. Entendido, gracias Koru. Se sentaron y charlaron durante un rato, principalmente porque Koru quería hacerle compañía a Obito, pero también porque no tenía idea de a dónde iría de otra manera. Estaba bastante seguro de que Hiruzen querría hablar con él pronto, pero aún no lo han convocado. Deambular sin rumbo por el pueblo no le serviría de nada. De todos modos, todavía tenía a Guren como su guardia. ¿Has oído hablar de Yami-san y Yasashi-san? ¿Cómo son?
Obito estaba masticando una manzana que la enfermera le había dejado en una bandeja antes de que Korn entrara mientras le hacía algunas preguntas. Se frotó la nuca y se encogió de hombros. No estoy seguro de ser honesto. Deberían estar bien, ya que sus heridas sanaron bastante rápido, pero no he oído nada. Aún así, creo que Konoha lo tiene bajo control, ¿verdad? Él sonrió tranquilizadoramente. Koryu no pudo evitar sentir ya cierto cariño hacia Obito. Básicamente pseudo adoptaste al molesto Uchiha, mocoso. Estás actuando como una especie de madre, es asqueroso verlo. Kurama una vez más sintió la necesidad de dar su opinión expresando su consternación por el acercamiento de Koru y Obito, pero Koru no dejó que eso lo molestara. Sintió la molestia desde el momento en que lo rescató, pero Koru ya estaba acostumbrado a la presencia del zorro de todos modos. Cállate, Kurama. No adopté a nadie. Ninguno de los dos pseudo adoptado, respondió, poniendo los ojos en blanco, antes de que su tono cambiara a algo un poco más incrédulo. Además, no lo llames Uchiha molesto. Mira lo adorable que es el bebé Obito. Kurama resopló. Eso es lo que estoy diciendo. Básicamente lo adoptaste. Naruto mentalmente hizo una mueca y se concentró nuevamente en Obito, justo a tiempo para que una firma de chakra familiar estallara afuera. Sus hombros se tensaron y antes de darse cuenta, el equipo Minato irrumpió en la habitación.